Vamos a orar, querida familia, para iniciar la carta de Judas, que lleva por título Detectando la apostasía. Oremos. Amado Señor, nos acercamos a ti una vez más con mucha expectativa, Señor, sabiendo que tu palabra es como un pan fresco, caliente, listo para que lo podamos comer. Ayúdanos a tener una actitud correcta, Señor, al acercarnos a tu palabra. Y especialmente ayúdanos, Señor, a aplicar esta palabra en nuestras vidas. Gracias, Padre amado, que tu palabra ha sido preparada como para que los niños podamos aprender, Señor. Ayúdanos, Señor, a aprender de tal manera que podamos explicar aún a los niños pequeños. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra esté en nuestros hogares como fresca, como algo que podamos enseñar, como algo que podamos también practicar. Que esta palabra no se vuelva una teoría más, una información más que nos haga engordar, sino que podamos practicar, Señor. Gracias, amado Padre. Oramos esto en nombre de Yeshua. Amén y amén. Detectando la apostasía. Así que a partir de este momento les pido que pongan sus micrófonos en mute y si hay preguntas, pues nada más escríbanlas y al final las vamos a tratar de responder algunas. Detectando la apostasía. La anterior semana habíamos avanzado bastante, pues bastante, no eran muchos versículos, sin embargo, hoy vamos a tratar de terminar toda esta carta. Recordemos que el objetivo de esta carta es hablar sobre o exhortar acerca de la apostasía. Por eso hemos iniciado con la pregunta, ¿qué es la apostasía? Y apostasía simplemente en el concepto de un diccionario quiere decir como desviarse de la verdad. El problema ya es entender qué es la verdad. Así que si vamos al concepto bíblico, apostasía sería desertar, abandonar o desviarse de la verdad bíblica. Y esa verdad bíblica tiene que ver con la Torah. ¿Ok? Eso es importante entender. ¿Dónde surge el concepto de apostasía o el primer ejemplo de apostasía? Surge en Hechos capítulo 21, versículo 17 al 22. Recuerden que estoy haciendo un repaso, no voy a entrar en temas puntuales en esta parte. Pero aquí es donde Pablo es acusado de apostatar de la ley de Moisés. Este es el primer ejemplo que se da sobre lo que es apostasía. De aquí sacamos el concepto correcto, que quiere decir que apostasía es apartarse de la verdad bíblica o de la ley de Dios dada a Moisés. Apostasía no se refiere a apartarse de la verdad de una denominación o de la enseñanza de hombres. Eso no es apostasía, eso simplemente es un desvío de esa doctrina, pero la apostasía bíblicamente es apartarse de la doctrina correcta, o es decir, de la doctrina que Dios nos ha dejado como herencia. Eso es apostasía, ni más ni menos. Si alguien te da otro concepto de apostasía, como por ejemplo, si tú le preguntas a un pentecostal y le dices qué es apostasía, te va a decir que apostasía es desviarse de las doctrinas pentecostales. Si le preguntas a un católico, para ellos apostasía es apartarse justamente de las doctrinas católicas. Y así sucesivamente tendrías que preguntarles a más de 31,000 diferentes denominaciones o puntos de vista. Sin llegar a ese número, si tan solamente en el mundo hubieran 1,000 verdades, yo creo que es demasiado. Imagínense 31,000 denominaciones que proclaman tener la verdad, entonces esto sí es algo complicado. Por esa razón es que Dios en su gracia nos ha permitido tener claridad en lo que es la verdad. Y no se pueden sostener dos verdades al mismo tiempo. Si hay dos verdades al mismo tiempo, pues una de ellas tiene que estar equivocada. La pregunta sería, ¿qué verdad podría derribar la verdad de Dios? Hasta el día de hoy, ninguna. Ninguna. Es lo mismo que como la ley de la gravedad. ¿Habrá algo que pueda como vencer la ley de la gravedad, vamos a decir, constantemente de alguna forma?
Obviamente los aviones vencen la ley de la gravedad, pero tú no puedes jugar con esa ley como para decir, bueno, hoy se me ocurrió vencer la ley de la gravedad y pues saltas del edificio y te vas a dar cuenta que esa verdad está presente todos los días, todos los días. Así que tengamos mucho cuidado en definir qué es la verdad. ¿Ok? Seguimos con el repaso. 3 preguntas para reforzar nuestro entendimiento de lo Volvé a que la es siguiente, a la apostasía. imagen anterior, por Sería, favor, Rey. perdón, voy para atrás. ¿Ok? Ahí estamos. Entonces, 3 verdades o 3 preguntas para reforzar el entendimiento de lo que es la apostasía. Esto también es un repaso nada más. El concepto de apostasía es la separación de la fe verdadera o apartarse de la verdad bíblica, y esta verdad bíblica son las enseñanzas de la Torá. ¿Qué conlleva o implica apostatar de la fe? Implica abandonar la observancia de la pureza de las escrituras. Recuerden esto. Las aguas puras son las aguas tranquilas, no porque estén estancadas, sino son aguas que corren, pero están como transparentes. Y eso es algo precioso e importante de ver, que un buen pastor te va a llevar por las aguas de reposo, no las aguas estancadas. Las aguas de reposo justamente son esas aguas puras que se refieren a esas aguas que todo pastor debería de dar a las ovejas, ¿no? ¿En qué sentido la fe religiosa se considera apostasía? En este sentido, la fe religiosa, en primer lugar, no es bíblica, porque la Biblia no habla de ninguna fe religiosa. Ahí ya puedes darte cuenta que estás apartándote de la doctrina correcta. Pero la fe religiosa ha creado multitud de doctrinas distintas, mezcladas, parecidas a las enseñanzas puras de las escrituras. Así que esto ha causado que se promueva una fe sin Torah, y ese es el gran peligro de las religiones. Así que no es que las religiones sean malas en un sentido de que te van a hacer daño. Lo que pasa es que las religiones son peligrosas porque te ofrecen un bienestar nada más en esta tierra, prometiéndote un cielo o una eternidad ilegal, porque no existe eternidad o salvación legal sin la Torá de Yeshua. Eso lo tenemos que tener bien claro. Cuando le preguntaron al joven rico, ¿qué puedo hacer para llegar a la vida eterna? Pues la respuesta, sin vueltas, no necesitas interpretar nada. Yeshua dijo, guarda los mandamientos. Hoy de esto habíamos hablado en la reunión de varones en la mañana, así que es muy probable que publiquemos la reunión de la mañana, porque ya varias mujeres me han estado preguntando si pueden, si pueden también tener este material de los 12 apóstoles. Pues, entre paréntesis, yo creo que vamos a hacer como algún material dirigido para todos, porque este va a ser principalmente dirigido para los varones. Bueno, entonces tengamos cuidado, es la advertencia de Yeshua contra la apostasía, porque la apostasía nos va a apartar de la fe bíblica. Eso es el peligro de la apostasía. Así que mucho cuidado con los oasis espirituales. De eso voy a hablar bastante el día de hoy. Seguimos con el repaso, que espero que no me tome mucho tiempo, pero bueno. Vamos a hablar del autor de la carta, Judas. Ya como entrada a la apostasía es la base o el objetivo central de esta carta. Pero nuestro querido Judas es justamente el hermano de Yeshua. No vamos a confundir a Judas con los 8 Judas mencionados en el Nuevo Testamento. Hay 8 Judas mencionados y están los versículos a continuación. Les puedes sacar una foto. Así que estamos hablando de Judas, el hermano de Yeshua. ¿Ok? De él estamos hablando, y recordemos que hay 12 apóstoles. Les animo con todo mi corazón estudiar un poco más sobre quiénes son estos 12 apóstoles, que en realidad son los 12 gobernantes que van a gobernar justamente las naciones con Yeshua. Ellos van a juzgar a las 12 tribus de Israel y pues obviamente van a gobernar con Yeshua. He preguntado hoy por la mañana,
¿Quién podría decir de memoria los nombres de los 12 apóstoles? Y aunque ustedes no lo crean, al finalizar justamente las 4 enseñanzas que vamos a dar sobre los 12 apóstoles, estoy seguro que todos, si no la mayoría, va a poder decir de memoria y entender quién es cada uno de los apóstoles. Sin embargo, el día de hoy fue mi hijo, aquí hay un padre contento, fue mi hijo el único, bueno, el único que se atrevió a mencionarlos prácticamente casi a todos, solamente le faltaron unos pocos, pero yo quedé impresionado con eso porque hice esta misma pregunta a varias personas y muy raros eran las personas o fueron las personas que podían mencionar los nombres de los 12. Es una tarea interesante para todos. Bueno, seguimos con el trasfondo de Judas. Habíamos dicho que no se trata de Judas Iscariote tampoco, y pues es Judas, el hermano de Yeshua. Esta carta es muy parecida a la segunda carta de Pedro. Así que si tú quieres ampliar un poquito más el mensaje de Judas, podrías también leer la carta de Pedro, la segunda carta de Pedro. ¿Ok? Judas tiene el propósito de exhortar contra la apostasía, pero tiene una magia, perdón, tal vez la palabra no es magia, pero tiene una habilidad especial Judas porque al final termina exhortando duramente, sin embargo, termina como promoviendo a la unidad y al amor a todos los que están escuchando, leyendo esta carta. Y esa es la bendición de las escrituras, porque las escrituras tienen ese balance, te exhortan con la verdad, o sea, eso no es fácil, pero también como que te acarician con la misericordia. Eso es importante entender. Nosotros tenemos que ser de ese tipo de personas, no tenemos que ser de esas personas que dicen que yo cuando digo la verdad a mí no me para nadie. O sea, ese tipo de actitudes no van conforme a lo que promueve la palabra del Señor. La palabra del Señor promueve siempre el equilibrio, que digamos la verdad en amor. Siempre ambas deben andar juntas. De eso habíamos dado algunos ejemplos la anterior semana también. Esta carta la vamos a dividir en 4 partes. Si quiere más detalles, recuerde, estoy utilizando como base la Biblia verso por verso de Descubre la Biblia. Esta división justamente viene de ese libro, digo, de esos audios. Propósito de la carta del 1 al 4, ejemplos de la apostasía y sus motivaciones del 5 al 16, consejos para liberarnos de la apostasía del 17 al 21 y consejos para predicar a los afectados por la apostasía. Yo he necesitado estos consejos y gracias al Señor hoy los entiendo mejor. Vamos con la primera parte del resumen. El propósito de la carta, recuerde, el propósito de la carta es apartarnos de la apostasía. Y fíjese esta figura. La Torá de Yeshua es el camino recto, ¿ok? ¿Qué es apostasía? Uno de los conceptos es desviarnos a la izquierda, y eso es quitar mandamientos, o desviarnos a la derecha, y eso es aumentar mandamientos. ¿Cuál debería ser nuestra oración? Guíanos, Señor, por el camino recto. ¿Cuál es el camino recto vigente? Desde Yeshua, el camino recto vigente es la interpretación que Yeshua le da a la Torá. Escuche bien esto. No hay otra interpretación que esté vigente, legalmente vigente en este tiempo. Toda autoridad le ha sido dada a Yeshua. Él tiene la autoridad del discipulado o de hacer talmidín o como tú quieres llamar. Todos los que quieren ser seguidores de Yeshua van a llegar a la meta. Pero aquellos que quieren ser seguidores de Yeshua y alguien más en el sentido de tener 2 reyes o 2 rabinos, pues ahí van a tener confusión. Yo les recomiendo que aprendan lo más que puedan de Yeshua porque no nos alcanza la vida solamente para aprender todas las enseñanzas de Yeshua. Y eso lo dijo Juan, aún todos los libros que se puedan escribir no alcanzaría nuestra vida para estudiar todo lo que Yeshua ha hecho. Así que hay mucho por avanzar. Enfoquémonos en Yeshua porque la vida es corta. Bueno, estos 4 versículos habíamos hecho la anterior semana, los puedes encontrar en la carta de Judas. Vamos a leer. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago o Jacob, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados en Yeshua.
Misericordia y paz y amor les sean multiplicados. Amados, mientras me esforzaba por escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir para exhortarles a que contiendan eficazmente por la fe que fue entregada una vez a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antiguo habían sido destinados para esta condenación. Ellos son hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan al único soberano y Señor nuestro, Yeshua. Miren, cuando uno lee así de corrido una y otra vez y no lo haces como verso por verso, llega un punto en el cual y dices, ¿y qué es esto? ¿Y qué es el otro? Y no hay cómo responder. Pues eso es lo que hemos hecho la anterior semana. Hemos tratado de separar estos 4 versículos y aquí, por ejemplo, tenemos el versículo 1 y 2. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, a los llamados. Aquí ya nos tiene que llamar la atención quiénes son los llamados. ¿A quién está siendo dirigida esta carta? Y pues habíamos visto que en base al contexto, los llamados justamente son aquellos que también Pedro les llama llamados y son ellos los expatriados o los que han salido de su patria. Y aquí tenemos 2 grupos de expatriados. El primer grupo son las 10 tribus que han sido no solamente expatriados, sino se han perdido en las naciones. Pero también tenemos otro grupo que es la tribu de Judá, que componen Judá y Benjamín y también los levitas, y obviamente hay uno que otro de las otras 10 tribus, porque no todos se han perdido, sin embargo, ya no representan las 10 tribus, pero sí representan a Judá. Entonces, estas 2 tribus en su tiempo también fueron expatriados, pero regresaron a tener patria en el año 1948. Ya son más de 70, 80 años que ellos volvieron a su patria, pero no ha habido un tiempo de paz duradero para nuestros hermanos que están ahora viviendo en Israel. Y no estoy hablando o defendiendo que ellos están en la fe correcta, no, mis amados hermanos, hemos estado en Israel, mi familia y yo, y con otros grupos más. Ellos están viviendo lo que se vivía en Babilonia. Hay una mezcla increíble en Israel. Sin embargo, ellos también son nuestros hermanos y apenas el Señor quite el velo en ellos, si ellos despiertan, hablo de los judíos que viven en Israel, si ellos despiertan, especialmente aquellos que no han puesto a Dios a un lado, nos van a enseñar cómo realmente deberíamos de servir o de seguir a Yeshua. ¿Me explico? Eso es sumamente importante. Y ahí alguien puso, los gobernantes de Israel en este tiempo son sionistas. Claro, es verdad, eso es como los libertadores que tiene cada país. Ellos son los que están iniciando justamente esto y pues entendemos que dice nuestra patria no es terrenal. O sea, no es terrenal, pero sí tenemos que regresar a un lugar donde podamos por lo menos cuidar a nuestras familias. Pero la mala noticia es que no hay lugar seguro en este planeta. Eso es una buena lección de esto último que ha pasado. Si queremos encontrar un lugar seguro, amados hermanos, solamente lo vamos a encontrar en el camino, viviendo en esta tierra de inestabilidad, en esta tierra que es como un precipicio, en este desierto, asegurándonos de nunca desviarnos o salirnos del camino. Ese es el único lugar seguro si quieres hablar de un lugar. Bueno, entonces estos llamados son ellos, estas tribus que han sido expatriadas, pero hay 2 o 3 que han regresado. Entonces ellos prácticamente no serían ya los expatriados, sino estas 10 tribus. Eso nada más para poder seguir aportando al repaso. Seguimos más adelante. Versículo 3 dice, amados, mientras me esforzaba por escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir, aquí está el propósito, para exhortarles a que contiendan eficazmente por la fe que fue entregada una vez a los santos. Miren, es raro que alguien te exhorte a que a que contiendas por la fe. En otras palabras, si tú revisas qué quiere decir la palabra contender, esta palabra viene del latín contendere, que significa debatir, batallar, disputar, discutir, altercar. En otras palabras, te está promoviendo a que no te quedes callado. Eso es lo que está promoviendo aquí.
que no nos quedemos callados, pero no en todos los temas. Amados hermanos, no es en todos los temas, es en los temas que tiene que ver con la fe. ¿Qué significa fe en el contexto original? Significa emuná. En otras palabras, nuestras contiendas tienen que estar enfocadas en la defensa de la Torah de Yeshua. Esa es la fe bíblica. Tenemos que aprender a trazar esta fe bíblica para después contender. Y este contender no se refiere a que estés buscando contienda o buscando pleito, sino a que estés, esta palabra eficazmente quiere decir que estés preparado, así como lo dice también Pedro, que tenemos que estar, dice, siempre preparados para defender la fe. Eso es sumamente importante entender. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo deberíamos contender? ¿Habrá algún ejemplo? Pues claro que sí. La pregunta es, ¿cómo contienden los embajadores de un país o de un reino? Pues de esa misma manera tenemos que conformarnos. Habíamos dado el ejemplo del portavoz de los Estados Unidos en este conflicto con Israel. Usted vio cuánta oposición tiene este hombre, y cuando usted lo ve, que incluso casi le tiran piedras la otra vez, él sigue quieto, no está defendiéndose como con palabras o acusando, poniéndose en un ring con la gente. Él está tranquilo, escuchando y esperando a que le den el micrófono. Ese es un ejemplo de cómo defender la verdad. Así es que mantengamos nuestro comportamiento de esa manera. No busquemos pleitos o batallas que no nos competen. Nuestras discusiones no deben llevarnos a perder nuestra paz. Eso es importante entender. Cuando ya perdemos la paz de Dios, prácticamente estamos a un paso de perder la batalla de la fe. Porque uno de los frutos de la batalla de la fe es que te va a dar paz en medio de las circunstancias. No es la paz religiosa que nos muestran, que es una paz donde tú estás como tocando un arpa o estás alrededor de las palmeras sin que pase nada, así como yo estoy. No, es una paz que, aunque estés atravesando cualquier circunstancia, tu confianza está siempre en Él. Hay muchas imágenes de paz que, bueno, no saqué esas fotos en este momento, pero les aconsejo que busquen ese tipo de paz, la paz que viene de Dios. En el versículo 4 nos dice, porque algunos han entrado encubiertamente, los cuales desde tiempo antiguo han sido destinados para esta condenación. Los vamos a conocer más adelante. Ellos son hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Señor en libertinaje y niegan al único soberano y Señor nuestro Jesucristo. La pregunta sencilla es, ¿quiénes son estos hombres impíos? Tú llevas la palabra impíos a ver en un diccionario. Esta misma palabra impíos tiene que ver con goyim o gentiles, que quiere decir gente sin instrucción. Tiene un primo esta palabra impío, que es la palabra anomo, o es decir, los que viven sin ley. Prácticamente estas personas menosprecian o desprecian la ley de nuestro Señor. Quieren vivir bajo sus propias leyes. Entonces, cuando habla de ellos son hombres impíos, son personas que no no guardan la Torah de acuerdo a la instrucción de Yeshua. Entonces, aquí hay una impiedad. No es que no conocen Torah, no es porque dice, han entrado encubiertamente. O sea, hay gente dentro del camino que quiere promover sus propios objetivos. Y de eso tenemos que tener cuidado. Es por eso que más adelante Judas nos aconseja incluso a ni siquiera comer con ellos. Eso ya es otro nivel. No vamos a entrar a eso, pero eso es otro nivel. Entonces, estos impíos, hombres impíos, son estas personas que no quieren guardar la instrucción de Dios. ¿Ok? Para cerrar esta parte, dos cosas que hacen los impíos, según Judas, son, número uno, convierten la gracia de Dios en libertinaje. ¿Algún ejemplo? Pues sí. Muchas personas, predicadores, que le dicen, no, ya no vivimos en el tiempo de la ley, eso era para los antiguos tiempos, ahora vivimos en el tiempo de la gracia. Aleluya. Miren, cuando usted escucha ese tipo de frases o de recomendaciones o consejos,
La pregunta más importante que tú tienes que hacer es esta. ¿Podrías mostrarme dónde dice en la Biblia todo lo que me estás diciendo? Y te aseguro que ahí ya vas a ver que si la persona te lleva algunos versículos bíblicos y tú no sabes trazar la Biblia, pues te va a engañar. Pero si tú ya sabes trazar las escrituras, no te va a engañar, porque tú le vas a preguntar, ¿y esto que tú estás diciendo, en base a quién o en base a qué? ¿Cuál es el contexto de esto que estás hablando? Entonces ya vas a armar el rompecabezas y vas a poder, por lo menos, hacerle estudiar a ese líder, a ese pastor o a ese hermano que te está diciendo, vivimos en el tiempo de la gracia, ya no vivimos en el tiempo de la ley. Y si usted guarda la ley, está cayendo de la gracia. Bueno, ese era yo en algún tiempo, gracias al Señor, mi vida cambió. Eso es una de las cosas que dicen estos impíos. Convierten la gracia de Dios en un permiso para vivir como a ti te da la gana. Número 2, según Judas, ¿qué más hacen los hombres impíos? Dice, niegan a Yeshua, nuestro único Señor. Eso está en el versículo, en el capítulo, en el versículo 4. Dice, niegan al único soberano y Señor nuestro, Jesucristo. Pues para esto no hay necesidad de dar muchos ejemplos porque usted sabe bien que lamentablemente el 98% de nuestros hermanos judíos están ahorita en una condición en la cual no reconocen a Yeshua. Y aquí usted ya puede darse cuenta de algo muy notorio que no tenemos que imitar. O sea, no imitemos a aquellos que, es más, yo he llegado ya a un punto en el cual cuando escucho a alguien hablar de la Torá y habla al mismo tiempo mal de Yeshua, es como que me ocurre algo como a Pedro le ocurrió, quiero cortar orejas. Y es ahí donde le digo, Señor, ayúdame a no llegar a esos niveles y quiero ser como Juan. Bueno, pedir unos truenos sí, pero no todo el tiempo. Entonces, amados hermanos, no quiero promoverles a ustedes a que contiendan o no, pero cuando alguien hable algo mal de Yeshua, por lo menos hágale la pregunta a esta persona de que si esta persona conoce la verdadera historia de Yeshua. Y esto está ocurriendo con muchos de los, lamentablemente, de los que niegan a Yeshua, que ni siquiera han leído el Nuevo Testamento. O sea, no conocen el Nuevo Testamento y están hablando mal de Yeshua porque les han hablado mal desde niños. Entonces, aquí es donde tenemos que tener cuidado. Hagamos preguntas correctas para que las personas piensen un poquito más antes de hablar con ociosidad. Parte 2. Vamos a hablar de ejemplos de apostasía y sus motivaciones. Esto también hemos hecho la anterior semana y veamos estos ejemplos. Judas 5. Estamos en el capítulo 1, que no hay más que un capítulo. Judas 5 dice así. Ahora bien, quiero hacerles recordar, ya que todo lo han sabido, que el Señor al librar al pueblo una vez de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Aquí está el primer ejemplo de apostasía o de aquellos que se desviaron de la fe. Y lo vamos a hacer separado. Mire, estoy separando este versículo y ya lo tengo separado. Esto no lo enseñé la anterior semana, pero lo voy a enseñar hoy. ¿De qué estamos hablando? Pues este ejemplo que nos está dando Judas, y es el primer ejemplo, a propósito, nos dice, cuando nos va a dar ejemplos de apostasía, nos dice, recuerden lo que pasó en Egipto, que habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. O sea que a ese nivel llegó Dios, a sacar a su pueblo de Egipto y luego destruirlos. ¿Ustedes creen que eso es cierto? Fíjense bien, no destruyó a todo el pueblo, pero Dios tiene esos límites. Y si quieres marcar el límite de Dios, estoy viendo que el límite de Dios es 10. Esto no lo podía creer, pero tú lo vas a leer aquí, lo vas a ver. Éxodo 12, 37, 38 dice, partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres de a pie.
sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. ¿Cuántos salieron de Egipto? 600,000. Ese es el ejemplo que nos está dando Judas. Bueno, salieron 600,000 y en Números 14 nos dice, entonces el Señor dijo, o sea, esto es en el contexto de que ustedes saben que mandaron 12 espías a la tierra prometida. Los 12 espías fueron a la tierra prometida, vieron la tierra y cuando volvieron a dar el reporte, pues el reporte de 10 era un mal reporte, era un reporte negativo. Ellos eran los no se puede, que esto es imposible, que esto está difícil, y eso molestó tanto a Dios que aunque Caleb se levantó y quiso callar a los demás, estas personas que estaban dando un reporte negativo junto con el pueblo querían apedrearlos. O sea, se da cuenta, ellos estaban buscando la manera de cómo rebelarse contra Moisés para regresar a Egipto. Y esta fue la gota del vaso que rebasó la copa de nuestro Señor. Y veamos qué es lo que sucedió. Después de eso, cuando Moisés intercede por ellos, porque Dios estaba listo para destruirlos, Moisés intercede, no sé, creo que ya con esto intercedió 5 veces para que no sean destruidos. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ok, Moisés, los perdonaré por tu palabra, por lo que tú estás intercediendo, los perdono. Números 14, 20, 21. Pero ciertamente vivo yo, dice el Señor, que toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Ciertamente, lo repite Dios, todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto y que me han puesto a prueba, ¿cuántas veces? 10 veces. Y no han oído mi voz, no verán la tierra que juré a sus padres, ni la verá ninguno de los que me desdeñaron o despreciaron, si usted quiere. Mire la paciencia de Dios. 10 oportunidades ya no llegaron a la oportunidad número 11. Casi los mata Dios a todos. Sin embargo, la paciencia, gracias a la intercesión de Moisés, hizo que Dios no los destruya a todos. Así que el castigo fue muy claro. No entrarán excepto 2 personas. Versículo 30. De cierto que ustedes no entrarán en la tierra en la cual juré establecerlos. Mire, aún su juramento, el mismo juramento de Dios, fíjese bien, Dios mismo lo está corrigiendo o lo está cambiando por causas de la rebeldía, de la queja del pueblo de Israel, de los ingratos, en este caso, que menospreciaron la presencia de Dios con ellos, porque ese menosprecio no hicieron 2 personas, y eso es lo que dice el versículo 30. De cierto que ustedes no entrarán en la tierra en la cual juré establecerlos. Repite Dios y dice, excepto 2 personas, Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Y aquí nos está dando una figura representativa porque Caleb es de la tribu de Judá y Josué de la tribu de Efraín. Miren en qué estamos. ¿Qué tribus están ahorita? Vamos a decir, de alguna forma, ¿qué imagen de tribus tenemos en estos tiempos? Pues tenemos la tribu de Judá y la tribu de Efraín. 10 arriba, 2 abajo. Un representante de cada. Entonces, resumiendo esta parte, ¿por qué razones Dios castigó tan duramente a sus hijos? Porque recuerden, estos son los hijos de Dios. Recuerde, no todos los hijos de Dios son obedientes. Es como en una familia, no todos tus hijos son iguales. No vamos a esperar que todos los hijos sean iguales. Son diferentes. Hay épocas en nuestros hijos también. A veces el desobediente se vuelve obediente y el obediente se vuelve desobediente. Pero veamos qué pasó para que Dios castigue tan duramente a sus hijos. Encontré como 10 ejemplos, pero solamente voy a poner 5 ejemplos. Ejemplo número 1. Una de las razones fue porque el pueblo de Israel, teniendo el respaldo de Dios, lo único que veían eran gigantes. Veían problemas, problemas y problemas, y no veían en cada problema una oportunidad. ¿Tú eres así, hermano?
¿Alguna vez te ha pasado esto que tú ves a tu alrededor y lo único que ves son gigantes, ves problemas y problemas y problemas? Esto molesta a Dios, si quieres saber. Porque a Dios le molesta a un hijo que está en un hueco, pues tienes que salir del hueco, porque si estás en un hueco, lo único que vas a ver las paredes del hueco y vas a decir, esto está difícil. No, esto es imposible. ¿Has escuchado gente así? Tú le das alguna idea, alguna forma de mejorar su vida y te dice, es que no se puede. No, tenemos que despertar. Esto molesta a Dios. Número dos, y esto es lo que hicieron los israelitas. No todos. De esos 600,000, dos no lo hicieron. 599,998 sí lo hicieron. ¿Por qué razones Dios, perdón, número dos, después de ver la gloria de Dios, se aplazaron 10 veces por incredulidad? 10 veces fueron probados y las 10 veces reprobaron. Ay, amado hermano, yo estaba contando también mi vida y pues sí, de alguna manera yo también reprobé no sé cuántas veces y doy gracias a Dios que estos últimos 4 años de mi vida, más o menos, por fin estoy aprendiendo, aunque a pasar raspando, como decimos en mi país, pero estoy ya aprendiendo a por lo menos no tirar la toalla. No tire nunca la toalla, amado hermano, eso le molesta a Dios. Eso le molesta a Dios. El que tiremos la toalla le molesta a Dios, porque sabe usted, usted está en mejor posición que los israelitas que habían visto la gloria del Señor. ¿Sabe por qué? Porque ellos ni siquiera tenían la Biblia en sus manos. En cambio, tú y yo no tenemos excusa. No solamente tenemos el testimonio más certero de los profetas, sino tenemos el libro que ellos hubieran deseado tener. Nosotros conocemos todas las historias. Ya sería por pereza que tú no quieras conocerlas, ese es otro tema. Pero nosotros no tendríamos excusa. Si Dios viene a juzgarnos en este momento, lo primero en contra en nosotros, la primera prueba en nuestra contra es toda la escritura, porque nadie nos obligó a no leer. Fue nuestra decisión no estudiar las escrituras. Así que tengamos cuidado con eso. Y hoy justamente en la reunión decía, uno de los crímenes más grandes que hay en los ambientes religiosos, donde hay creyentes, ya sea católicos, protestantes o de cualquier tipo, y esto va para mí también, escuche bien esto que le voy a decir, uno de los crímenes más grandes o peligros o problemas más grandes que tienen los creyentes es que le creen todo al predicador. Ese es un gran problema, porque Dios no nos llama a sentarnos como borreguitos y escuchar y engordar. El Señor nos llama a ser discípulos y a vamos a decir, a hacer críticas constructivas que puedan ayudarte a profundizar mejor en las escrituras. Por eso son permitidas las preguntas en nuestras reuniones. Cuando tú estás en una reunión religiosa, el preguntar es una vergüenza. Es más, no puedes ni siquiera levantar tus manos en medio de la reunión y decirle, mire, pastor, no entendí eso, podría repetir la pregunta, o por lo menos al final. No hay eso, hermano. Es pecado preguntar. Entonces, ¿cómo podemos hacer discípulos de esa manera? No se puede. Número 3. Menospreciaron a Dios y su instrucción por sus miedos. ¿Usted recuerda que dice la Biblia? Los cobardes no van a entrar en el reino de Dios. Esto también molesta a Dios. Por esta razón también fueron castigados. Menospreciaron la instrucción de Dios. 4. Lloraron y murmuraron contra Moisés. Tú puedes leer todo Números 13 y ahí vas a encontrar todo esto. Bueno, una buena parte de esto, pero más atrás también está. Lloraron y murmuraron contra Moisés y Aarón, culpándolos por sacarlos de Egipto. Fíjense, estaban organizándose para levantar un líder para que los devuelva a Egipto. Y eso es justamente el punto número 5 que quiero darles aquí para que vean lo que a Dios le molestó. Y justamente justamente estas últimas dos actitudes prácticamente son la gota que colmó el vaso de nuestro Señor. La última actitud es la actitud de Satanás. Ustedes saben por qué Satanás
fue desechado o él pecó justamente por dos razones básicas. La primera razón por la cual Satanás fue o pecó, y esto lo vamos a ver también un poquito más adelante, es porque él quiso usurpar el trono de Dios. Él quiso el lugar de Dios, pero no para poder ayudar a Dios, sino para destronar a Dios. Y número dos, él buscó rebelar a todos los ángeles contra Dios. Eso es lo que estaba haciendo Israel al final. Estaban buscando a alguien que los lleve para atrás, no para adelante. Seguimos adelante. Estos ya son temas nuevos. Judas 6. También, otro ejemplo. A los ángeles que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado bajo tinieblas en prisiones eternas para el juicio del gran día. Los ejemplos los puedes ver aquí. Puedes sacarle foto a esto, querida Claudia. Si estás sacando foto, aquí va. Entonces, tú puedes ver en Isaías cómo es que Satanás cayó del cielo. Y aquí puedes ver cómo es que él quiso el lugar de Dios, pero por rebelarse, destronar a Dios. En Apocalipsis 12 dice cómo es que Satanás fue arrojado a la tierra. Escuche bien esto, arrojado a la tierra. Y en Apocalipsis vemos cómo Satanás es arrojado al lago de fuego y azufre. ¿Se da cuenta? Junto con todos sus seguidores. Así que esto también es algo que Judas nos está exhortando como otro ejemplo para no caer en el mismo problema al cual nos dirige la apostasía. Aquí el título lo tengo mal, disculpen, así que pues solamente quiero dar dos razones. Las demás las voy a mencionar muy rápido porque son bastantes razones y no nos daría el tiempo. Vamos con las siguientes, a ver si rápidamente pueden tomar foto. Estoy tratando de medir el tiempo nada más. Pueden tomar foto a esto. Pero la siguiente razón tiene que ver con Sodoma y Gomorra. Recuerde que estamos en los ejemplos de apostasía. Más ejemplos. Dice, asimismo, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que de la misma manera fornicaron y fueron tras vicios contra lo natural, son puestas, por ejemplo, sufriendo la pena del fuego eterno. Entonces, ¿qué pasa con Sodoma y Gomorra? ¿Por qué se ponen como ejemplo aquí? Porque recuerda usted cuando estaban dividiéndose la tierra, Abraham y Lot. Abraham le dice a Lot, escoge el lado de la tierra que vayas, yo no voy a ir ahí, te doy a elegir lo que tú quieras. Y dice que Lot miró y vio justamente una tierra que era parecida al jardín del Señor, dice, que es el jardín del Edén. Es un lugar hermosísimo y pues Lot escogió ese lugar, se dejó guiar por sus ojos y justamente es algo así, algo que estoy mostrando en esta imagen que es como un oasis. En esta tierra, hermanos amados, en esta tierra que tiene fecha de expiración, nada nos debería de atraer como para que nosotros dejemos la fe. ¿Me explico? Mucho cuidado con las propuestas que le vayan a hacer a usted, hermano, aquí en la tierra. Nada se compara a la fe, nada se compara a su palabra, porque eso que te están ofreciendo, que es un oasis, está dentro de una tierra que tiene fecha de expiración. Este oasis va a terminar así, como este fuego ardiendo, porque en Génesis 3:17b, Dios le puso fecha de expiración a la tierra. La tierra va a ser destruida, amados hermanos. Esta fecha de expiración no la puso el hombre, la puso Dios. Por lo tanto, celebra las festividades bíblicas para que entiendas que estamos de paso en este planeta. Sin Torah, nada va a prevalecer. El ejemplo de Sodoma y Gomorra nos muestra justamente tres moralejas. Una, la primera es, no todos los que están dentro de la iglesia serán salvos. Lamentablemente es así. Dios llama a muchos, pero escoge. Llama, pero escoge. Número dos, no todos los que adoran y sirven al Señor serán salvos. Dios también busca adoradores, pero cuando después Él revisa al adorador va a haber dos cosas. Si este adorador adora en espíritu y en verdad. En otras palabras, si tiene Torah y es verdad que tiene integridad, o sea, que vive conforme a la Torah. Ya basta, y esto es lo que ha ocurrido, eso ocurrió en mí también. En algún tiempo en mi vida recuerdo que yo he sido líder de alabanza y yo cantaba en la alabanza de algunos ministerios
Y pues cuando yo cantaba, siempre antes de ese día de cantar o durante toda la semana trataba de revisar mi vida. Y pues yo llegaba a veces hecho pedazos al momento de la alabanza y decía, Señor, solo tu gracia que me levante para cantar, porque tenía mucho temor a cantar y de pronto me caiga un rayo. Sí, yo tenía esos temores, hermanos. Tal vez tú puedes decir que infantil, pero yo tenía esos temores antes de cantar. Pero después ocurrió algo. Me acostumbré a que no me pasaba nada y pues después yo ni me examinaba a mí mismo para cantar. Entonces, es muy bueno el temor. Número 3, otra moraleja. No a todos los que han sido prosperados, es decir, los que están viendo estos oasis o tienen éxito en sus profesiones, les va a ir bien al final. Recuerde, no te puedes agarrar de tu profesión, de tus títulos, no te puedes agarrar de nada de lo que has logrado en este mundo porque eso va a pasar. Lo importante es entender que esta vida es como una maratón. Es una carrera en la cual no es el objetivo simplemente ser el más veloz, sino el objetivo es mantenerte en el camino para llegar a la meta. Pablo decía, esto lo puedes encontrar cuando Pablo le dijo a Timoteo, esfuérzate en terminar la carrera. Esto es nuestro verdadero objetivo. Pablo al final de sus días dijo, él mismo dijo, he peleado la buena batalla, lo mismo que Judas nos está incentivando, he acabado la carrera, he guardado la fe. En otras palabras, ¿qué es acabar la carrera? Es mantenerte en el camino. Eso es acabar la carrera. No es decir, bueno, yo ya he llegado a guardar de los 613 mandamientos, ya guardo 300 mandamientos, ya Señor, ya estoy mejor que tal, mejor que el otro. No, amados hermanos, hasta el último día nuestro trabajo tiene que ser trabajar en nosotros mismos primero. Judas 8. De la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne. ¿Quiénes son estos soñadores? Esos que se parecen a Sodoma y Gomorra, que se dejan llevar por la apariencia. Estos soñadores mancillan la carne y aquí he aprendido algo muy tremendo en este día. Y justamente mancillar quiere decir contaminar, manchar la carne, mezclar el cuerpo humano. Y hay 4 mandamientos para evitar mancillar el cuerpo. ¿Sabía usted eso? Yo no lo sabía. Hoy lo aprendí. 4 mandamientos para evitar la mancilla y son los primeros 4 mandamientos que son el inicio de nuestro caminar en Yeshua. Estos son los primeros 4 mandamientos que, de acuerdo al concilio que se hizo en Hechos 15, se determinaron como los primeros 4 pasos que tenemos que dar cuando estamos en el camino. Número 1, de acuerdo a lo que dice Hechos 15, versículo 19, dice, por lo cual, está hablando Jacob, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. O sea, no les pongamos más cargas, estos gentiles que están aprendiendo el camino, que hagan solamente estas 4 cosas. Versículo 20. Que se les escriba, 1, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Número 1, evitar la contaminación de los ídolos. En ese tiempo, los ídolos tenían que ver con 3 cosas: banquetes, orgías y borrachera. Eso era adorar ídolos en ese tiempo. Y en este tiempo, ¿acaso es diferente? Cuando hay la celebración de alguno de los ídolos que tenemos, ídolos de yeso, por ejemplo, ¿qué hay? Hay banquetes, comidas, orgías y borrachera. ¿Qué hay cuando hay ídolos? Vamos a los ídolos de carne y hueso. ¿Qué hay cuando uno está siguiendo a los ídolos de carne y hueso? Pues igual, también hay estas 3 cosas. Probablemente una más que otra, pero existe esta desviación. El asunto es no tener ídolos, porque los ídolos contaminan el cuerpo, contaminan tu templo, si quieres. O tú podrías, así como ocurrió en el tiempo de los macabeos, ¿qué es lo que hizo que estallara la guerra? Es que dentro del templo sacrificaran un cerdo. Eso provocó la ira justamente de los macabeos y vino una revolución en la cual solamente Dios pudo darles la victoria. Cuidemos nuestro cuerpo. No es un templo cualquiera. Nuestros ojos, nuestras manos, nuestros oídos no pueden escuchar cualquier cosa. Tenemos que cuidar el templo. Entonces, ese es el número 1. Número 2, dice Jacob, que se aparten de fornicación. ¿Qué es la fornicación? En realidad está hablando de toda inmoralidad sexual.
También dice que se aparten de ahogado. En otras palabras, no formemos parte de aquellos que maltratan animales, ni tampoco comamos animales así simplemente por comer. Es bueno revisar, y de verdad ahora estamos aprendiendo con mi esposa a revisar y a no promover que se consuma mucha carne o animales así, porque no podemos permitir, o por lo menos en donde nos compete, que se maltraten a los animalitos. No comer ahogado. Eso tiene que ver con eso. Número 4, que se aparten justamente de sangre. ¿Qué quiere decir esto? De comer sangre. Un ejemplo, la famosa morcilla colombiana, la famosa morcilla boliviana, la famosa morcilla en Latinoamérica. ¿Usted sabía que los chinos y los latinos somos los que más sangre comemos? Eso me sorprendió. Los chinos comen la sangre hasta de todo tipo de animal. Y lamentablemente también dentro de los platos más populares entre los latinos está justamente las carnes mezcladas con sangre. Tengamos cuidado. Los latinos necesitamos trabajar mucho en estas 4 cosas. 4 cosas para evitar mancillar el cuerpo. Esta carta de Judas es pesada. Es muy, muy buena carta. Seguimos adelante, versículo 9. Pero ni aún, dice, está hablando de aquellos que, dice, después de mancillan la carne, dice, estos mismos que mancillan la carne, que mezclan la carne, rechazan toda autoridad y maldicen las potestades superiores. Fíjese bien, cuando habla de rechazan toda autoridad, si alguien te pregunta, ¿cuál es tu autoridad? En otras palabras, ¿sobre qué estás edificando tu vida? Y pues la respuesta tiene que ser muy clara. No vayas a decir, estamos edificando nuestras vidas en base a las enseñanzas de José Antonio Sánchez. O digas de Prepárate 180. No, no, no. No estamos edificando nuestras vidas sobre la autoridad de ningún nombre humano. Nuestra autoridad está representada por, escuche bien esto, por la doctrina de los profetas, escuche bien esto, los apóstoles y Yeshua como la piedra angular. Esa es nuestra autoridad. Si tú quieres saber cuál es tu autoridad, pues eso es nuestra autoridad. Yeshua como la piedra angular y la doctrina que predicaron los apóstoles y los profetas. En otras palabras, de ahí no tenemos que salirnos porque esa es nuestra autoridad. Ahora dice, y estas personas que rechazan estas 3 cosas, me explico, esta autoridad, terminan maldiciendo las potestades superiores. Fíjese lo que ha pasado. Estas personas que no tienen estas 3 cosas, terminan peleándose con el diablo y poniéndose al tú y al tú con el diablo. Por esa razón, yo también estaba en esto. Estaba haciendo clases de mapeos espirituales y un montón de cosas para ponerme al tú con los espíritus territoriales. Gracias al Señor que he sido libre de eso. Dice, más el ejemplo. Por ejemplo, dice, no dice así, pero yo lo voy a decir, el versículo 9, cuando está hablando y maldicen las potestades superiores, dice, por ejemplo, el caso del arcángel Miguel, cuando contendía disputando con el diablo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar un juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Judas nos está enseñando cómo comportarnos frente a la autoridad. ¿Y por qué acaso el diablo no merece que lo escupamos, no merece que le digamos que es un cerdo, no merece todas esas cosas? Pues eso es justamente la herencia que nos ha dejado la religión. Es más, la idea del diablito con cola, con astas y de color rojo surge a partir del año 1000. Usted lo puede investigar. Si tú le presentas a un diablito con cola y con cuernos a Pablo, él no va a saber qué es eso. ¿Me explico? Todas estas cosas se han ido creando después justamente de Yeshua, después del primer y segundo siglo, y obviamente han ido cambiando de forma por el asunto de que la religión necesitaba crear un adversario a su medida. Crearon en el adversario, que es Satanás, un diablito que nos hace pensar que todo es una fábula. Ese es el peligro de Satán, de pensar que el diablito tiene cuernos y cola. Te vas a sorprender, el diablito no tiene cuernos y cola. Eso es una gran creación de la religión.
Y además, no le estés dando apodos a Satanás ni nada de eso, porque si queremos aprender cómo comportarnos como embajadores del reino de Dios, pues aprendamos del arcángel Miguel. Y él era el protector de Israel. Recuerde quién era el arcángel Miguel. Él era el protector de Israel, prácticamente. Y él mismo podía tener toda la autoridad para tratarlo al diablo como el perro más inmundo del planeta. Pero él no lo hizo así, porque él sabe bien que un día Dios puso a Satanás cuando era Lucifer como autoridad, como una autoridad muy importante en el planeta, no ni siquiera en el planeta, sino en todo lo que es el reino de Dios. ¿Cómo nosotros ponernos al tú y al tú con alguien así? Tengamos cuidado. La carta de Judas es una carta que nos prepara bastante bien antes de entrar al Apocalipsis. Sigamos. Qué cartita de Judas. Tres ejemplos más. El caso de Caín, el caso de Balaam y el caso de Coré, Judas 10. Dice, pero estos que maldicen, estos que se atreven a ponerse al tú y al tú con las autoridades o las potestades, dice, maldicen lo que no conocen. Y eso es lo que está ocurriendo, versículo 10. Y en lo que por instinto comprenden, se corrompen como animales irracionales. O sea, su comportamiento es gentil al cuadrado, como gentiles. ¿Qué significa gentil? Prácticamente ser irracional. Eso es ser gentil, irracional, o sea, sin límites, sin boundaries, sin ley. 11. Ay de ellos. Me hacen recuerdo a Mateo 23. Ay de ellos porque han seguido el camino de tres ejemplos. Caín, que por su necedad, basado en el enojo y los celos, terminó como asesino. Y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam, que todo lo hacía a cambio de dinero, y perecieron en la contradicción de Coré, que su orgullo le hizo rebelarse contra la autoridad de Moisés, y eso es lo que está ocurriendo en los círculos teológicos. Hay que les menciones de guardar la ley de Moisés en un instituto teológico, especialmente de los bautistas de Hueso Colorado, te van a caer ahí como si fueras prácticamente el enemigo. Tengamos cuidado. Este ejemplo de Coré, y Coré se rebeló contra Moisés y contra Aarón. Usted sabe lo que significa eso. Moisés representa justamente los mandamientos de Dios y Aarón representa el puente o el acceso a Dios. O sea, Coré representa cerrarte las puertas completamente a Dios. Tengamos cuidado con estos tres ejemplos que tienen tres actitudes. Caín, la actitud de ser un necio; Balaam, codicioso; y Coré, orgullo. Estos tres pecados, o estas tres actitudes, perdón, necedad, codicia y orgullo, son los pecados más ocultos, sutiles y difíciles de detectar. O sea, alguien tiene que ayudarnos. Y si nosotros somos duros como Balaam, Caín o Coré, que Dios nos libre. ¿Cómo terminaron estos tres? No terminaron bien, terminaron mal. Así que nosotros podríamos cambiar la historia si tenemos algo de Caín, algo de Balaam o algo de Coré en nuestras vidas. Y estoy seguro que debe haber algo, porque la herencia que tenemos de la religión justamente nos va a dejar algo de estos tres, lamentablemente. Un ejemplo interesante del fruto de Caín les quiero dar aquí, que el primer bígamo, el primero que cayó en bigamia en la historia de la humanidad, fue un hijo de Caín. Les quiero mostrar aquí dentro de las genealogías, y a propósito, la genealogía de Caín solamente duró 6 niveles. Usted recuerda lo que significa número 6. 6 quiere decir número de hombre, y eso quiere decir que no tienes, o sea, prácticamente eres un carnal. Y justamente la descendencia de Set prácticamente es 9, más Adán sería 10, pero esta descendencia es la que ha prevalecido. Fíjense, ¿dónde surge el primer dígamo o polígamo, si usted quiere? El inicio de la poligamia comienza con el sexto hijo de Caín, Lamec. Hay varios Lamec en la Biblia, pero estoy hablando de Lamec, hijo de Caín.
Él es el primero que tuvo dos esposas. Su primera esposa se llamaba Ada y la segunda esposa se llamaba Sila. Y según lo que cuenta la tradición, él tenía dos esposas, una para el placer sexual y otra para que le cocine. O sea, es una forma de explicar esto en poquitas palabras porque me llevaría una hora a explicar quién era Ada y quién era Sila. Pero usted lo puede explicar. Eso es lo que hizo uno de los descendientes de Caín. Así que no sigamos el ejemplo de Caín porque nuestros hijos o nuestra descendencia va a empeorar las cosas. Parte 3, consejos para librarnos de la apostasía. Wow, wow, wow. Ahora sí, tengo unos minutos más. Por favor, aguánteme. Consejos para liberarnos de la apostasía. Judas del 17 al 21. Pero ustedes, amados, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que les decían que en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Pero ustedes, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, dice, consérvense en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Aquí hay 4 consejos para que nos libremos de la apostasía. Vamos con el número 1. Estudiar con eficacia para defender la fe, orar la palabra, mantenernos en amor, avivar la esperanza eterna en Yeshua. Esto ha salido de estos versículos. Lo voy a ampliar rápidamente. El consejo número 1 para evitar caer en apostasía es estudiar con eficacia para defender la Biblia. Entonces, ¿cómo es que uno estudia con eficacia para defender la fe bíblica? Se lo resumo en una sola palabra, en una sola frase. La única manera es estudiando sistemáticamente, de Génesis hasta Apocalipsis. Eso es lo más importante para estudiar con eficacia. Si tú estudias temáticamente, no vas a ser eficaz. Solamente vas a engordar en conocimiento. No es que es malo estudiar la Biblia temáticamente, lo malo es empezar temáticamente. ¿Me explico? Así que, por lo menos, esto es lo que escribí aquí. Si por lo menos ya tienes un año, amado hermano, en el camino y has estudiado de forma diligente, es decir, de forma sistemática, la prueba va a ser que ya tienes la base para trazar la historia bíblica. Quienes están un año aquí, no levante su mano, pero analice su vida. Si ya estás un año aquí, lo mínimo que tú deberías saber hacer, si has estudiado diligentemente, es trazar la historia bíblica. No te estoy diciendo trazar toda la historia, toda la Biblia en cuanto vamos a decir, a personajes específicos, pero por lo menos tienes que trazar la base de la historia bíblica. Eso es importante. Y aquí el ejemplo es claro, ninguno de nosotros podría ir a hacerse a operarse, a tener una cirugía con un estudiante de medicina. Yo creo que cualquiera de nosotros confiaría más en alguien que tiene más experiencia, que sabe bien ubicarse en lo que es el cuerpo. Así que lo mismo, asegúrese de que si usted está estudiando las escrituras y alguien le está enseñando, que esa persona que le está enseñando por lo menos haya estudiado la Biblia sistemáticamente, los 66 libros, porque eso te lleva por lo menos un año. Y si no lo está haciendo, es probable que lo único que estás obteniendo es un oasis espiritual. Vas a terminar como Sodoma y Gomorra. Vas a terminar confundido o destruido. Espero que no sea destruido, amado hermano. Si estás vivo hay esperanza, pero reacciona. La Biblia o las enseñanzas bíblicas son vitales, es decir, hay vida y muerte en lo que estamos haciendo. Así que más nos vale asegurarnos de quién estamos aprendiendo y pues no tenga pena, hágale las preguntas necesarias a esa persona que le está enseñando y mínimo tiene que haber estudiado la Biblia sistemáticamente, por lo menos, o está estudiando la Biblia sistemáticamente. Número 2, consejo número 2 para evitar la apostasía es orar en el Espíritu Santo. ¿Qué significa orar en el Espíritu Santo? Pues significa orar de acuerdo a las Escrituras. Es lo que estamos haciendo ya por 3 años en la comunidad y está funcionando. ¿Cuánto cambio hemos visto en las personas que han mantenido la oración? ¿Qué testimonios vivos son todos ustedes? Comenzando por Luz, Mercedes y Juanita y terminando en los que ahora están orando.
Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Si quieres estar en el espíritu o orar en el espíritu, necesitas aprender a orar las escrituras. Y tome apuntes, porque al tomar apuntes, de pronto usted está haciendo sus propios salmos, porque los salmos fueron escritos así. Lo que nosotros oremos debe estar alineado en la escritura y no en lo que dice el pastor o lo que dice alguien. Es mejor alinear las cosas en lo que dice la escritura. Lo más espiritual que hay es esto, orar conforme a la escritura. ¿Ok? Número 3, consérvate en el amor. Todo lo que estás aprendiendo, asegúrate que lo estás practicando como amando a tu prójimo. No vayas a aprender y aprender y aprender. Y si tienes rencores u odios contra tu prójimo y tu prójimo quiera resolver, tú estés cerrado como una piedra, endurecido en tu corazón porque no, a ti te dañaron y a ti no hay quien te dañe así a ese nivel. Además, quien te dañó fue tu padre, tu madre o tu mejor amigo o tu hermano. A veces pensamos así, ¿no? ¿Cómo es posible que mi papá, mi mamá o algún cercano a ti te hayan dicho eso? Esperaba de cualquier otra persona, pero no de ti. Pues eso es una inmadurez total si tú estás hablando así. Quienes te pueden dañar más son los que están más cerca a ti, así que tú tienes que prepararte para no solamente amarlos más, sino perdonarlos más a los que están cerca de ti. La mayoría de los conflictos, y yo soy consejero por años, es que están ofendidos porque su padre les dijo algo o su hermano les dijo algo. No, más bien con ellos es sin guardia, sin escudos. Tenemos que aguantar lo que se nos diga y tener siempre esa actitud de querer resolver los problemas. Pero si tú te encierras en tu mundo y no quieres resolver, el orgullo te está ganando, la necedad se está apoderando de ti y cuidado que caigas como Caín o como Coré o como Balaam. Esos 3 ejemplos a mí me hacen temblar. Entonces, hagamos las cosas con amor. Número 4, perdón, aquí puedes sacarle foto, hermanita amada. Ya. Muy bien. 4, esperando la misericordia de Dios. ¿Quieres apartarte de la apostasía? No pierdas la esperanza. No tires la toalla. Espera en la misericordia del Señor. Mateo 6, 19, 21 dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido carcomen ni los ladrones se meten a robar, porque donde está, yo diría, prácticamente tu esperanza, allí también estará tu corazón. Mi esperanza está en Yeshua. Mi esperanza está en la misericordia de Yeshua. Si quieres tener un tesoro, que tu tesoro sea esa esperanza. Y hoy aprendíamos en el grupo de la mañana la recompensa para los apóstoles. Y Pedro fue el que preguntó, ¿y qué va a pasar? ¿Cuál va a ser nuestra recompensa de aquellos que lo hemos dejado todo? Y Yeshua no se ofendió por esa pregunta y le dijo a Pedro, ustedes van a gobernar conmigo. Y además añadió Yeshua y dice, y cualquiera, ya no solamente los 12, cualquiera que haya dejado padre, madre, hermanos, etcétera, etcétera, por seguirme, recibirá 100 veces más y además la vida eterna. No pierda la esperanza. La derrota más grande que puedes sufrir es tirar la toalla cuando estás vivo. Si tira la toalla, que sea en la playa para tomar un baño de sol, pero no para decir, ya no puedo más. Eso no lo digas. Y si lo dices, pues nada más trata de decirlo a alguien que te va a levantar los ánimos. No vaya a decirle a alguien que de pronto te va a bajar los ánimos, como esa persona que estaba, dice, por suicidarse y estaba a punto de suicidarse y uno de los hermanos se acerca a la persona y dice, yo te voy a ayudar. No, no, no te acerques a mí, le dice el que se iba a suicidar y el otro insiste, insiste, insiste y al final logra que esta persona que se iba a suicidar le dé unos minutos para hablar y al final, después de unos minutos, ¿qué creen que pasó? Los dos se suicidaron. Los dos se suicidaron. ¿Quién ganó? Es el que estaba más fuerte. Tengamos cuidado. Si nuestra esperanza no está en Yeshua, si tu esperanza está en tus títulos o en lo que tú puedas lograr, hermano amado, estás más perdido que Adán buscando a su suegro. Tengamos mucho cuidado. No nos perdamos en el camino. Y finalmente, consejos para predicarles a los afectados por la apostasía.
Es esto, son estos los consejos. Si quieres salir de la apostasía, aprende a armar el rompecabezas. Y a propósito, aquí una propaganda para las 66 piezas. Las 66 piezas a mí me han ayudado muchísimo, les diré, muchísimo, porque es como un resumen que nos ayuda a conectar. Y es más, me gustaría si alguien puede poner al final esa canción que hicieron justamente para las 66 piezas, le voy a agradecer. Qué hermosa canción, que creo que es una canción también de Descubre la Biblia. Pero lo primero que tienes que hacer, amado hermano, es aprender a ver la figura. Pero si tú ves este rompecabezas así como está, ten paciencia para por lo menos primero ver la imagen completa y después avanza. Pero así es la vida cuando estamos en apostasía. No se quede así. Armemos la figura. Siguiente consejo introductorio es, antes de construir, trabaja hacia abajo, no hacia arriba. Busca cimientos, trabaja en la base, no hacia arriba. Vamos a avanzar con calma, primero hacia abajo. Entonces, estos son los consejos que salen de Judas, versículo 22 y hasta el último versículo. A algunos que dudan, convénzanlos. A otros, sálvenlos, arrebátenlos del fuego. Y de otros tenga misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Ese es el consejo 3, un poco duro. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Este es el 4. ¿Qué quiere decir esto? Número 1, convénzanlos. Pues yo lo he puesto de esta manera. Si tú estás queriendo salir de la apostasía, sacar de la apostasía a alguien que ha caído en apostasía, prepárate para enseñar, provéele información. Tú no vas a convencer a nadie que entre en la Torá, pero tú tienes que aprender Torá. Tienes que aprender a enseñar Torá. Y hay, recuerda, en las personas que no están convencidas existen dos actitudes. Una actitud cuando hay dudas es la actitud de las personas que, esto mejor lo voy a hacer con las imágenes que ya tengo, la actitud de las personas que preguntan porque dudan y quieren pelear contigo, o sea, quieren hacerte caer. Pero hay otros que preguntan y tienen dudas y te hacen preguntas que les lleva al aprendizaje. A ellos, háblales. Con los demás, espera, no te dediques tanto a los que están queriendo contienda. Tu vida es corta, no te va a alcanzar. Así que provéales información. A estos hay que convencer, con estos hay que trabajar, ¿ok? Porque tú no convences a nadie, el que convence es el Espíritu de Dios. Cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado. Y Él, o sea, es decir, la presencia de Dios por medio de su Espíritu ya vino. La presencia de Dios está aquí a través de su Espíritu, a través de sus mandamientos escritos, ¿dónde? En tu mente y en tu corazón. Y eso implica que tú y yo ahora ya deseamos la leche. Si tú eres alguien que ya está deseando aprender sus mandamientos, es que está avivado el Espíritu de Dios en tu vida. Así que ese es el primer consejo para predicar a los que han caído en apostasía, porque ellos si no salen de Oseas 4:6 van a ser destruidos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Cuál conocimiento? El conocimiento de la instrucción de Dios. Y esto tiene que ver con los hijos. Recuerda usted eso. Aquí viene el siguiente consejo. Persistan, insistan. Eso quiere decir arrebátenlos del fuego. Es una forma de decir persistan, no paren. El fuego no debe apagarse. Si tú vas a predicar a alguien, persiste. ¿Y quiénes son estos a quienes debes persistir? Son tus primeros discípulos. Son tus hijos. Con ellos nunca tires la toalla. Yo no te estoy hablando que tienes que hablar a las personas extrañas y evangelizar a todo el planeta. No, esa es una enseñanza de la religión. Yo tenía este problema antes, hermanos. Estaba en un avión y decía, tengo que predicar a la persona de mi lado. Estaba en un lugar, tengo que predicar. Y mi esposa me conoce. A veces teníamos que llegar tarde por causa de que yo tenía que evangelizar a alguien. Y no es que es una mala actitud esa. ¿Saben qué es lo malo? Ser así con los demás y no ser así con tu familia. No ser así con tus hijos. Pura pantalla. ¿Qué quieres demostrar? Entonces, no seamos así. Enfoquémonos primero en nuestro Jerusalén. Comencemos en casa. A otros salvad, arrebatándolos de fuego. Entonces, estos son nuestros hijos. Estas dos imágenes te dejan ver cómo deberíamos ser los padres con nuestros hijos. Y he puesto dos niños pequeños.
porque es a ellos más fácil de proteger. Si tus hijos son menores de 18 años, esta imagen va perfecta para ti, todavía puedes. Pero si tus hijos son mayores de 18 años, como te dije la anterior vez, llegó el momento de negociar con ellos. Negociar con ellos. Hay muchas negociaciones que puedes hacer. Que el Señor te dé creatividad aquí. No tengo ejemplos por el tema del tiempo. Entonces, el paso número 3, después de haber hecho las dos cosas anteriores, viene el 3. Si no has hecho primero el primero y el segundo, no hagas esto. Este tercer consejo es bastante fuerte. Dice, y de otros tengan misericordia con temor. O sea, tengan cuidado aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y he puesto aquí dos ejemplos de cosas de las cuales tienes que alejarte o alejar a las personas. ¿Me explico? Por ejemplo, un matrimonio en el cual hay violencia física o una familia en el cual hay violencia física, yo le voy a aconsejar a ese esposo o a esa esposa que sufre violencia, pues sí, divórciate, aléjate, salva tu vida. Pues ese es el consejo que tengo que dar, porque más importante que guardar Torah es la vida. Imagínense que esa pareja que pelean como perro y gato, luego se maten. Y yo insistía en que le perdone, que le perdone y que le perdone. No es así, hermanos. Tiene que haber un momento en el cual ponemos una raya y decimos, ya no pasas de aquí. Lo mismo con estas imágenes. Fíjense esta imagen de esta jirafa con esta mujer. ¿Qué gloria va a haber al destruir así la creación? ¿Qué gloria hay? Yo sí, una de las cosas que no quiero hacer es justamente matar por placer, ni a los animalitos. Hace un tiempo, cuando empecé a aprender Torah, yo hasta dejé de matar hormigas. Cuando encuentro hormigas o arañitas dentro de mi territorio, las agarro de las patitas o de las pestañas y las saco fuera de mi jardín. Sí, pero ya no las voy a pisotear, excepto algunas que obviamente contaminan mi casa. Este es el consejo 3. Y el último consejo es confiar en la soberanía de Dios. Tú no puedes sacar a nadie de la apostasía, pero si tú haces las primeras dos cosas que mencionan estos consejos de Judas, confía, termina confiando. Y hasta aquí hemos llegado y el versículo para todos es, ustedes amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, la fe del Señor, la fe bíblica, orando en el Espíritu, conservémonos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Dale, preciosa, podemos orar. Amén. Gracias. Saludos a todos. Pongan su cámara todos los que puedan, porque voy a hacer unas preguntas, como siempre, para ver para ver si estaban atentos. Entonces, alístense para escribir ahí en el chat antes de orar. ¿Cómo vamos a evitar caer en apostasía? ¿Cómo? Pueden escribir ahí sus respuestas. Espero que tengan sus apuntes. 3 cosas que dijo al final mi esposito. Vamos con la primera. ¿Quién tiene la primera? O la segunda, o la tercera, pongan en el chat. ¿Cómo Sí. no caer en apostasía? Estudiar con eficacia. Bien, estudiar con eficacia es edificando la fe, y eso lo hacemos de 2 maneras, ¿no? Estudiando su palabra de forma sistemática y memorizando las escrituras. Muy bien, Miriam, la segunda. Orar en el Espíritu Santo es orar según la palabra. Exacto, tremenda, Elizabeth, te amo. Buenísimo, vamos con la tercera. Ahí están las fotos también. La tercera. Observar en amor. ¿Cuál? Conservarte en el amor al prójimo. Conservarte en el amor. Sí. Ok, vamos a orar. Acompáñame a dirigirnos al Padre. Padre nuestro, Oramos. creador del universo, bendito sea siempre tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Ayúdanos a tener esa mentalidad de reino para entender mucho mejor tu voluntad y no desviarnos de la verdad, sin Sí, Padre, quitar por ni favor. aumentar a tu palabra. Sí, Que Señor. edifiquemos nuestra fe estudiando y memorizando las escrituras,
orando de acuerdo a tu palabra y esperando con ansias el reino eterno. Señor, líbranos de caer en el egoísmo y necedad de Caín. Líbranos de caer en la codicia de Balaam. Líbranos de caer en la falta de entendimiento y orgullo de Coré. Que veamos las oportunidades en lugar del problema. Que no tiremos la toalla en tiempos difíciles. Que no murmuremos. Que acabemos la carrera. Que ayudemos a aquellos que están lejos. Que Sí, convenzamos a los que dudan. Que arrebatemos del fuego a nuestros hijos. Que tengamos misericordia de los que no quieren ver, confiando en tu soberanía. Oramos al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potestad, ahora y por todos los siglos. Amén y amén. amén.